los tipos de fuerzas que existen. Tenemos, por ejemplo, en una caída libre tendríamos el peso que va hacia abajo, siempre el peso va hacia abajo, y aquí no tendríamos ninguna más. En el caso de que el cuerpo esté apoyado en una superficie, tenemos el peso, como hemos dicho, está siempre presente, y aparecería la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. También aparece siempre, siempre que el cuerpo está apoyado. En el caso de un plano inclinado, tendríamos la fuerza peso que va hacia abajo, da igual que el cuerpo esté en una superficie inclinada, y la normal, que sería perpendicular a la superficie de apoyo. ¿De acuerdo? También aquí puede aparecer la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento. Es decir, si el cuerpo está cayendo, la fuerza de rozamiento iría hacia allí. A veces está y a veces es despreciable y no se tiene en cuenta, pero es siempre contraria al movimiento. Y por último, cuando el cuerpo está suspendido de cuerdas, como es el caso de la polea con dos cuerpos a los lados, aparece, aparte de la fuerza peso, que va hacia abajo, la fuerza de la tensión, que va hacia arriba, digamos en dirección hacia la polea. Aquí fijaros que la fuerza normal no estaría porque el cuerpo no está apoyado en ninguna superficie. Y por último, quería comentar el tema de los planos inclinados. En el plano inclinado es importante que la fuerza peso la desdoblemos. Vamos a hacerlo aquí más grande. Tendríamos el cuerpo, la fuerza peso y la fuerza normal. Vemos que aquí tenemos el eje X y el eje Y. Por lo tanto, la fuerza peso hay que dividirla en dos, en la componente Y y en la componente X. Para dividirla tenemos que tener en cuenta que el ángulo del plano inclinado es este ángulo de aquí, por una ley matemática que dice que los ángulos de dos rectas es lo mismo que de dos rectas perpendiculares. La cuestión es que tendríamos que la componente Y, que sería esta, sería el peso, que sabéis que es mg, por el coseno de alfa. Y tendríamos que la componente X sería, por lo tanto, esto es con las leyes trigonométricas, el peso por el seno de alfa. Con esto ya tendríamos las dos componentes del peso y todas las fuerzas en el eje Y y en el eje X para poder hacer la segunda ley de Newton del tema de las fuerzas resultantes.